para que vean esta entrevista que vamos a hacer. Es acerca de las piedras en los riñones. A veces son cristalitos pequeños, otras veces son grandes y obstruyen las vías. Por eso es necesario que usted tenga toda la información para que pueda enterarse, si es el caso de que la tenga, y cómo, sobre todo, sanar esta situación. Está con nosotros el doctor Andrés Arley Vargas. Él nos va a ayudar esta mañana, es cirujano, es urólogo y nos va a apoyar. También pueden hacer sus preguntas en el Facebook. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, por dicha. Doctor, se habla de litiasis. ¿Qué es la litiasis? Las litiasis son piedras en los riñones. Son muy distintas, por ejemplo, a las piedras que se nos hacen en las vías biliares o en otros lugares. Las piedras de los riñones casi siempre son de calcio. Sin embargo, y esto es lo más importante que voy a decir hoy, el calcio no es el culpable de las piedras. Es las cosas que le caen encima al calcio y forman esos cristales. De hecho, yo necesito el calcio para mis huesos, para el metabolismo, para un montón de cosas. Pero los cristales, por ejemplo, de oxalato o fosfato que vienen en la alimentación, pueden favorecer la aparición de esas piedras. Y entonces, ¿qué es lo que comemos para que se formen estos cristales? Porque ya sabemos que el calcio no es el culpable. ¿Quién es el culpable? El culpable es el factor número uno: la gente no toma agua. Creen que lo hacen, pero no lo hacen. Andamos orinando amarillo en vez de orinar cristalino o clarito como el agua. Segundo, hay una manera muy fácil de acordarse de las cosas que hacen daño y casi siempre tiene una che. Chancho, chorizo, chifrijo, chicharrón, salchicha. Es la mezcla de grasa, proteína pesada, embutidos, sal. Esa comida irritante pesada es la causa número uno. Y lastimosamente, gaseosas oscuras. Gaseosas oscuras, las che, como el chao. Para que no se les olvide. Chancho, chicharrón, chorizo, todo lo bueno, doctor, todo lo sabroso. Y la sal, entonces. Sí, la sal. El vino tinto también, especialmente en la gente que tiene el ácido úrico elevado. Yo tengo que decirlo. Está bien, está muy bien. Doctor, entonces, ¿cómo es que se llegan a formar? ¿Por qué se forman en los riñones y por qué las chelas, sal y estas bebidas oscuras llegan a formar ya estas pelotitas de calcio que se convierten en las llamadas piedras? Tiene que haber una matriz. Esa matriz es como el centro. Y encima de esa matriz, que casi siempre tiene proteína y grasa, empiezan a precipitarse las sales minerales que quedan retenidas en algún lugar de los sistemas de drenaje del riñón. Para entender qué es esa matriz, imaginémonos, por ejemplo, que tenemos un chicle y lo deslizamos sobre una superficie arenosa. Todas esas partículas de arena se van a pegar en el chicle. El sistema colector del riñón tiene cálices menores, cálices mayores y posteriormente el uréter. Usualmente las piedras se forman internamente dentro del riñón y si alcanzan un tamaño suficiente, quedan retenidas en vez de ser expulsadas. Si una piedrita quedara retenida, empieza a crecer como una bola de arena, como una bola de nieve, perdón. Y si se mueve en algún momento y tapa la salida de la orina, genera un dolor insoportable. Como pocos, probablemente el dolor más intenso del mundo, solamente comparado con un parto. Dice doña Elena que ella tiene rastros de sangre en la orina desde hace 3 años. Ya le hicieron radiografía y también le hicieron un TAC. No le han dado el resultado del TAC. En la radiografía no sale nada. ¿Será que son piedras? No necesariamente, porque también hay causas de sangre en la orina que no son litiasis. Tenemos que estudiar por otro tipo de enfermedades. Dice doña Nela que ella ha estado botando piedras y ahora está botando nutrientes y vitaminas. ¿Por qué? Vean, la gente piensa que nosotros botamos sustancias necesarias en la orina y normalmente no es así. Expulsamos solo lo que el cuerpo no necesita. El metabolismo es demasiado sabio. Yo no voy a botar por la orina mis vitaminas o mis nutrientes. Boto lo que me sobra, salvo que haya alguna enfermedad ya diagnosticada donde yo, por ejemplo, pierdo proteínas o pierdo alguna otra cosa. Pero ya eso es una enfermedad médica del riñón, no tiene que ver con piedras. No tiene nada que ver con las piedras. No. Es punto y aparte. Entonces, doña Nela, y también Edrian nos está escribiendo, nos cuenta que el papá botó una piedra de 5,4
y dice que ha botado de 10 en el último año. Dice que es un dolor terrible. ¿Cuánto será el tamaño que puede llegar a tener una piedra? Dice que el papá de él se retuerce del frío. El uretero tiene un diámetro promedio entre 6 a 8 milímetros. El uretero es este tubo que ustedes ven que baja del riñón hasta la vejiga. Esto es un juego de milímetros, es un juego de diámetros. Cristales de 3, 4, 5 milímetros por lo general pasan espontáneamente. A partir de 6, 7 milímetros incrementa la posibilidad estadística de que la piedra se quede pegada. Y difícilmente una piedra de más de 1 centímetro logre salir espontáneamente si no es con una cirugía. A pesar de que tenemos medicamentos que pueden relajar un poquitito esta tubería o el uréter, no todas las piedras van a salir. Y en el momento que el riñón está tapado, el dolor es insoportable. El dolor va y viene. Y a veces tenemos al paciente en tratamiento para expulsar la piedra, pero debemos explicarle que es una lotería si va a tener o no va a tener dolor. Dice doña Mayela que el esposo de ella es hipertenso, también es diabético. Y a veces le sale sangre en la orina, inclusive a veces mancha el boxer. ¿Por qué será? No necesariamente son piedras. Siendo un hombre también hay que pensar en temas de la próstata o en otro tipo de enfermedades que produzcan sangrado. Qué bueno este comentario, porque la gente automáticamente asocia sangrado con piedras y muchas veces es una enfermedad como el crecimiento de la próstata o eventualmente, que ojalá no sea el caso, la aparición de un tumor o alguna otra lesión. Un saludo a don Walter, que siempre está ahí conectado con nosotros desde Acerrí. Le mandamos un fuerte abrazo, don Walter. Gracias por vernos. Entonces, doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos dicen que estamos teniendo piedras? ¿Cómo nos damos cuenta? El dolor es muy característico y es insoportable. Cuando nosotros tenemos al paciente en emergencias, suele ser un dolor que inicia en la espalda. ¿En qué parte de la espalda? Generalmente aquí atrás, a la altura de la 12ª costilla. Y cuando el dolor empieza a migrar hacia adelante y hacia los genitales, casi siempre predice el descenso de la piedra, como que el dolor acompaña la piedra. Pero muchas veces el dolor es tan intenso que se confunde con la espalda, con una hernia en la columna, con una ciática, por ejemplo. Entonces al médico le toca ver, ¿es una piedra en el riñón o es un dolor de espalda? Doctor, entonces la persona se da cuenta hasta que ya le está bajando la piedra. Salvo que tenga un estudio previo que demuestre que la persona ya tenía la piedra. Pero la inmensa mayoría de las veces el paciente no lo sabe. Tiene el dolor, que es como de morirse, y tiene que correr a emergencias a que lo alivien. Vea el caso de la esposa de don Carlos. Desde que tiene 23 años padece de lo que estamos hablando, de litiasis. Tiene 59 en este momento y ha pasado por todos los tratamientos que existen para poder eliminarlas. Dicen que es más doloroso que un parto y ellos tienen 3 hijos. Dice que siempre ha estado muy agradecido con el doctor Danilo Garzona, que la ha atendido. Por una persona que viva con piedras desde una edad tan temprana, ¿cuál es la recomendación? ¿Existe la manera, algún tratamiento que haga que vayan disminuyendo el tamaño? Danilo Garzona, el papá, fue mi profesor, es un caballero. Ay. Y Danilo Jr. es un caballero casi que multiplicado por 2, es como el papá. Excelentes profesionales ambos. Vean, la prevención está en lo que yo me como. Hay medicamentos preventivos, pero principalmente es lo que yo me como. Evitar las piedras empieza tomándome una cantidad industrial de agua, como decía mi tata, tanta para que la orina sea cristalina. Vos y yo ahorita estamos en un ambiente fresco, tal vez 2 o 3 vasos de agua sean suficientes, pero si estoy en Punta Arenas o en Guanacaste necesito 10, 15 o 20 vasos de agua más de lo que usualmente me tomo. La orina amarilla concentrada permite que se formen piedras. Segundo, no quitamos el calcio de rutina. La gente comete el error de quitar la leche, el queso, el yogurt, los lácteos. Solo se restringe el calcio si demostramos que esta persona está botando más calcio de la cuenta en la orina. Ya es alguien a quien estudiamos. Tercero, no se les olvide la famosa che. Lo más rico de la vida es lo más pecaminoso. El chancho, el chorizo, el chifrijo, la salchicha. Ni modo, qué remedio. Aquí le están diciendo no. Las gaseosas oscuras. Sí.
y el protector principal es el citrato. Hay citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de sodio. ¿Cómo consigo el citrato en la alimentación? Limonada sin azúcar, gas, frutas ácidas. Parece mentira, pero es el mejor protector contra la aparición de piedras, especialmente la limonada sin azúcar. Y eventualmente en alguna farmacia o alguna tienda uno podría conseguir el citrato granulado. La dosis correcta de citrato depende de la presentación que yo consiga. Obviamente eso se lo va a explicar a uno el médico. Por favor, bajemos el consumo de sal, el consumo de harinas, y todas las cochinadas grasosas son terriblemente dañinas. Bueno, para que lo tomamos en cuenta, entonces a tomar limonada. Saludo a Juan Carlos que nos está escribiendo y Giancati que nos cuenta que por circunstancias de la vida a ella le extrajeron el útero, pero ahora que hace mucho ejercicio le baja sangre. ¿Puede ser de la orina, por los riñones? No, porque ella tiene un antecedente ginecológico muy reciente. Le acaban de extirpar el útero. Y ahí es importante aclarar si el sangrado es vaginal o es urinario. Entonces es indispensable que el médico sea el que valore de dónde viene esa sangre. Doctor, cuando una persona ya sabe que tiene piedras, está lleno de piedras, ¿cómo hace entonces? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Como el sastre haciendo trajes a la medida, depende de lo que encontremos en un paciente, así le tenemos que ofrecer o tratamiento médico o quirúrgico. Hay piedras que están en un lugar donde no estorban. Ejemplo, en la porción más inferior de los riñones. Esas piedritas pueden estar ahí durante mucho tiempo sin generar dolor ni obstrucción. ¿Aquí, doctor? En el polo inferior, tal vez como por aquí. El polo inferior, para que la gente me entienda, es como si yo tuviera un arete en la oreja. Aquí, lo tengo, pero no me estorba. La piedra se trata cuando se desliza y obstruye. Si la piedra es pequeñita y el riñón no está tapado, podríamos esperar la expulsión espontánea. Pero dolor severo intratable, infección o un riñón tapado convierten la piedra en una emergencia quirúrgica. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, si la piedra empieza a bajar por este sector, ¿qué hacen ustedes? ¿Quitan la piedra o quitan el riñón? No, quitamos el riñón cuando no sirve solamente. Ya tiene que ser una enfermedad muy grave y un riñón que esté severamente deteriorado. Normalmente vamos a buscar la piedra. Y afortunadamente, como todo en medicina y en cirugía, la tecnología mejora y cambia. Tenemos aparatos que se llaman cistoscopios para llegar a la vejiga y tenemos ureteroscopios, que son lentes muy finos, flexibles, con los que nosotros podemos subir por aquí, por el uretero, ver la piedra de frente y fragmentarla mediante láser. Quiere decir que las cirugías han cambiado y se han vuelto mucho más finas. También existen heriditas chiquititas por la espalda que caen directo al riñón y eso se llama cirugía percutánea. Son heridas de 1 centímetro, introducimos un lente, vemos la piedra de frente, la fragmentamos. La cirugía afortunadamente es cada vez menos invasiva y la época de las cirugías abiertas va quedando en la historia, salvo que sea un caso excepcional. Por dicha, ahora tenemos más opciones para tratarlas. Qué excelente, doctor. Un gusto. Muchísimas gracias por explicarnos. Qué trabajo